Estamos grabando. Ya, entonces, ¿lo entendieron, cierto? ¿Sí? Confirmen, por favor. Ah, no tengo activado. ¿No? ¿Lo repito? Sí, ya. Mi amigo dijo que sí. ¿Podría hacer como una recapitulación, porfa? Así rápida. Obvio, ya. Teníamos los datos de dos ensayos a distintos confinamientos. En ambos ensayos tenemos el desviador, que es esta columna, la deformación axial en porcentaje y la deformación volumétrica. ¿Ya? Solo ploteando esos datos tenemos esto, que era la parte A de la P1, y nos piden sacar los módulos tangentes y módulos secantes al 50%. El módulo tangente inicial es entre el primer punto y el 0, obviamente. Entonces, si nosotros sacamos la pendiente de esta recta que estoy poniendo con una línea, ¿ya? Nos va a dar esto, que es simplemente delta y delta x, en ambos casos, y nos da una pendiente de 2550 para el caso contractivo y 190 para el caso dilatante. Después vamos a sacar el módulo secante del 50%, que el 50% se refiere al 50% de la resistencia. En este caso, si es 9000, la mitad sería 4500, entonces el segundo punto, el que está más cerca, entonces calculamos con ese. Y nos va a dar 1716. Pero incluso es menor el real al 50%, porque no lo sacamos. En teoría habría que hacer una interpolación entre estos dos puntos, ¿ya? Algo más o menos complejo. Pero esto es una buena aproximación igual. La idea de esto es notar que existe una degradación aquí en el módulo del inicial al secante al 50%. En cambio, si uno lo hace en el otro ensayo, se da cuenta que el secante al 50% y el tangente son muy similares. ¿Ya? Igual existe una degradación, pero mucho menor. Esto quiere decir que los ensayos dilatantes son mucho más rígidos, siendo comparados contra un ensayo contractivo al mismo confinamiento, porque en este caso es más rígido el otro, el contractivo, pero porque tiene un confinamiento mucho mayor, ¿ya? Y ahora nos dicen en qué punto se llega a la resistencia última. Y eso es más que nada al ojo. Entonces yo podría decir que como en este punto, al 15% de formación ya se alcanza la resistencia última, ¿ya? Después se mantiene más súper estable. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que decir 15%. Y estamos listos con la B. Súper fácil. Ahora vamos a determinar phi en el caso del contractivo y phi peak en el caso dilatante. Entonces Disculpe. ahora, dime. Alguien preguntó en el chat si los módulos de Kant indican rigidez. Es que los módulos, lo que tú estás sacando es como una rigidez en un punto. Entonces, sí, se indican, o sea, no es la rigidez como real del suelo, pero es un indicador de que se va perdiendo rigidez, ¿sí? No sé si se entiende. Por ejemplo, si yo tuviera la misma rigidez todo el rato, pongamos en el caso 1, y yo tengo la rigidez inicial. Por ejemplo, si este siguiera esta línea y después se pusiera como constante, o sea, en vez de empezar a degradarse, se siguiera así, supongan que va por arriba de la recta y aquí llega a la inicial, si tú vas al 50%, voy a ver que las rigideces van a ser casi las mismas. ¿Cachai? Entonces, tú podéis decir que como que no se va perdiendo la rigidez, ¿cachai? O podéis ver, tener una noción de cómo va variando la rigidez a lo largo del ensayo. Ya, entonces. Ahora, para sacar el phi, como nos dicen que es una arena medio densa sin cohesión, yo puedo decir, la cohesión es 0. Entonces, como ya tengo un punto, me falta el otro que me lo va a dar cada ensayo. Y con eso puedo sacar un phi y un phi peak aproximado. Bueno, usualmente la semana pasada nosotros hubiésemos hecho un círculo de Moore.
Pero como ya evolucionamos, dejamos el círculo de muro atrás y esto es muchísimo más fácil. Entonces vamos a calcular P y Q para cada ensayo. Partamos con el 1. Entonces P yo le había dicho que era... ahí está. A ver, poniéndolo para que vean que esto es súper fácil. Ya, P va a ser el confinamiento, que es 100. Lo vamos a poner ahí. 100 más delta sigma dividido en 3. ¿Sí? Parte en 100. Entonces estamos bien. Y ¡pup! Tiramos hasta allá. Para el Q, más simple todavía. El delta dividido en 2. Y voilà. Ahora hacemos lo mismo para este. Que va a ser 3000 más el delta tercios. Y aquí va a ser el delta medios. Ya, entonces yo había dejado el gráfico listo. Y aquí está nuestro espacio PQ. Me quedó un punto. Ya. Entonces, yo ahora voy a trazar una línea. Vamos a seguir ocupando esta. Yo necesito ir la pendiente de este punto, ¿cierto? Porque esa me va a definir mi línea de estado último, que es la que tengo aquí. Y esta va a tener una ecuación Q igual M por P. N no va a tener porque N depende de la cohesión. Y si la cohesión es 0, N, chao. Entonces, yo primero voy a sacar la pendiente. Entonces, si yo me voy al espacio PQ, la pendiente va a ser desde 0, 0 hasta el último punto. Que en este caso es 6030 y 4545. Entonces, como yo sé, la pendiente va a ser delta I dividido en delta X. Y aquí en el phi, bueno, yo aquí ya lo puse, pero lo que hice simplemente fue despejar el seno de esta ecuación, que si lo hacemos, nos va a dar que el seno es igual a 3m partido en 3 más m. ¿Ya? Y me faltó el phi. Entonces si nosotros hacemos arco seno de 3 por b27, que es la pendiente, partido en 3 más b27, nos va a dar al tiro el phi. ¿Ya? Simple y sencillo. ¿Lo entendieron eso? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ya, el ángulo que me da es 37. Entonces un suelo relativamente bueno. Ya. Ahora vamos por el pic. Que aquí como las escalas son tan distintas, como que no se ve mucho, pero igual se ve que es mayor. Debería ser algo por ahí. Aquí si lo vemos hacia arriba, igual es harto mayor, porque el otro termina para allá. Y hacemos el proceso análogo, pero ahora tenemos que ir a buscar el más grande. Entonces, el Q más grande es 220. Entonces, el punto que vamos a querer son estos dos. Entonces, vamos aquí y sacamos todo. 2 puntos. La diferencia en Y, diferencia en X, igual a 43 grados. Versus 37, o sea, aumentó 6 grados. Entonces está bien, tiene coherencia. El phi pique es mayor, tiene pendientes mayores, pero ¿entendieron cómo ocupar la LEU en el espacio ocupé? ¿Se dieron cuenta que es muchísimo más fácil que un círculo de Bohr? ¿Sí? ¿No? Sí, No. Ya. ¿Qué no, Valentina? ¿Qué no entendiste? ¿Dónde te perdiste? Dime. Si voy a hablar, sería mejor. Lo último. ¿Qué dije en lo último?
Ya, voy de nuevo. Ya, lo que nosotros queremos hacer ahora es sacar el phi, pero es ahora en el espacio PQ, porque el espacio PQ es mucho más amigable que el espacio del círculo de Moore, con la envolvente de falla, ¿ya? Aunque son lo mismo, representan lo mismo, solo que son distintas definiciones. Ya, entonces esa va a ser mi primera recta que yo quiero determinar. En el fondo esta va a ser mi LEU aproximada, mi línea de estado último, que va a tener ecuación Q igual M por P, ¿ya? Súper simple. N no va a tener porque la cohesión es 0. Entonces yo tengo todos los puntos PQ y yo tengo que sacar la pendiente respecto al último punto, desde el 0 al último punto. Entonces en teoría sería delta I partido en delta X, pero el delta I, como es 4500 y 0 y 630 y 0, porque aquí es con 0, no con 3000, si no voy a sacar el 3 medios de pendiente, me va a dar mi pendiente en M. Después yo en M, en esta ecuación de acá, despejo el seno de phi para obtener el ángulo, ¿cierto? Yo hago arcoseno y me sale el ángulo al tiro. Bueno, hice eso, que ahí está la ecuación, y sale el ángulo al tiro, y listo, me dio 37. Después me piden sacar el phi, entonces mismo procedimiento, pero ahora voy con el pic. Y si nosotros vamos acá, el pic va a ser el 220 en Q, ¿ya? Entonces ya hago lo mismo, saco la pendiente respecto a ese punto, y le saco el ángulo y me dio 43.4 grados. Entonces tiene lógica porque el phi peak es mayor que el phi último, por así decirlo, o el phi del suelo. Entonces tienen relación, ¿ya? Ahora, pregunta para ustedes. En verdad, más que una pregunta, es una aclaración. Me llegó un correo de alguien preguntándome si es que un suelo a distintas densidades tenía distintas envolventes de falla. Y bueno, yo lo que les quiero dejar claro es que cuando uno está analizando un suelo y uno está haciendo ensayos a un mismo suelo, independiente de la densidad, de lo que sea que, el confinamiento, lo que sea, siempre la línea de estado último va a ser la misma, ¿ya? Porque el suelo es el mismo y el ángulo de fricción es una propiedad intrínseca del suelo. Entonces siempre tengan ojo con eso, no se enreden con esas cosas. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ya. Y eso sería todo de la P1. ¿Quedó claro? Sí, no, más o menos. Tengo una consulta. Dime. Si tuviésemos cohesión, ¿cómo le podríamos hacer? Si tuviésemos cohesión y te dicen, mira, la cohesión Para N. es... Por eso, si te dicen, tenemos cohesión y la cohesión es tanto, tú vas a tener, te dicen, por ejemplo, la cohesión es... Ah, ya. Sí, es un poquito más complicado. Sí, porque tienes que, para sacar el ángulo tienes que tener M, y para tener M en este caso tendrías que utilizar N, ¿o no? Es que claro, ahora tendréis que trabajar como... Es que claro, es que... A ver, ¿cómo te lo explico? Para este caso en específico, sería difícil porque tendréis que trabajar como con la ecuación completa y eso ya es más difícil. Porque no sería como sacar simplemente la pendiente. Pero en el caso tradicional, que uno tiene más de un ensayo, ¿ya? Ya. Tú lo que hacías es hacer una regresión lineal entre esos tres resultados, ¿cachai? Entonces, tú vas a tener una regresión lineal y ese te va a dar una pendiente y un n. Y ahí tú vas a sacar los ángulos de fricción correspondientes y con el ángulo de fricción tú puedes determinar la cohesión que tiene el suelo. Del m vas a sacar el ángulo de fricción y después con el n vas a poder sacar la cohesión de ese suelo. ¿Ya? Así está enfocado al menos en la línea esta última. Pero este como un Ya. enfoque más académico en el fondo, porque por ejemplo uno cuando manda a hacer ensayo a un suelo no le manda a hacer un ensayo suponiendo que no tiene cohesión, pues, ¿cachai? Claro. Uno manda a hacer 3 ensayos y con esos 3 ensayos uno tiene la regresión y con eso uno saca los parámetros del suelo, ¿sí? Ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
antes de pasar a lo siguiente. Yo, Dime. es que respecto a lo mismo, podemos sacar la pendiente igual con el estado último del ensayo como azul, ¿Sí? dilatante. Entonces ahí igual podemos sacar M, po, ¿no? Como que me quedo esa duda. Sí, po. Obvio. ¿Cachai? Podríais sacar la pendiente entre esos dos puntos. Que sería entre último y último. Ya, Que lo podemos hacer, ya, sí, a ver cuánto varía. ya vale, por favor. Pero al hacerlo así, estaréis sacando una recta que probablemente no va a pasar por cero, ¿cachai? Entonces tendréis como que aproximarlo. Pero también tendréis que verificar que el n esté bien, po. Entonces, para hacerlo así, tendríamos que poner Q menos Q. Voilà, nos varió .1. ¿Cachai? Es lo mismo, pero buena observación, ¿viste? Eso quiere decir que estáis entendiéndolo. Me parece bien. Buena, buena, gracias. ¿Alguien más? No, nadie. Ya. Vamos a la pregunta 2. Igual cualquier duda que tenga me puede mandar un mail. Trato de responderlo lo más posible. O sea, lo más rápido posible. No se compliquen con eso. Y vamos a la pregunta 2. Se realiza un ensayo triaxial, se idea una muestra de arena densa de la presa Peck de Montana. El área inicial de la probeta es de 10 centímetros cuadrados y su altura inicial es de 70 milímetros. Su índice de vacíos inicial es de 0.605. Y nos dan la medida del dial. ¿Sabes lo que es un dial, cierto? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Alguien no sabe? Yo no sé. Ya, un dial es como un artefacto para medir que es muy preciso. ¿Ya? A ver, busquemos si puedo buscar uno aquí. Se puede mostrar mejor que dibujarlo. Ya, este es un dial. ¿Ya? Entonces esta parte del dial se va alargando, por así decirlo, y va midiendo la deformación. Y si se fijan, aquí una vuelta entera es recién 1 milímetro. No sé si en este, porque tiene como una medida medio rara. Pero en lo general, una vuelta entera es 1 milímetro. Entonces la precisión con la que uno puede medir es como una centésima de milímetro. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, vale. Buena, Luquitas. Muy bien. Ya. Entonces ya, aquí tenemos la precisión del dial y si se fija la precisión está en centésimas de milímetro. Sí, centésimas. Sí, creo que está bien dicho. Ya, entonces, si se fijan, cuando tengo carga cero, yo parto con la bureta. Bueno, la bureta, todo sale con una bureta y donde se mide el cambio volumétrico. Y la carga axial. Entonces, cuando parte el ensayo, la bureta está en 2 centímetros cúbicos y el dial está en 5.08 milímetros. Entonces, esa es como la parte inicial del ensayo. Y después se empiezan a tomar las mediciones en cada punto. Entonces, este va a ser nuestro punto inicial, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, en base con los datos que tenemos, nos piden calcular el área promedio de la probeta durante el ensayo. ¿Ya? Igual difícil porque la probeta no se deforma como un cilindro, pero nosotros vamos a asumir que sí. Entonces, dado que vamos a asumir eso, nosotros sabemos que un cilindro es área del círculo
por la altura igual volumen, ¿cierto? Entonces yo voy a necesitar el área promedio del círculo y yo voy a tener el volumen inicial y la altura inicial, que van a ser, bueno, el volumen es eso por eso y la altura es solo eso. Y yo le voy a restar la variación que voy a tener de volumen de esta parte. Y yo le voy a restar la variación de altura. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces yo esta ecuacióncita la pongo aquí. Si se fijan, voy a tener 70, que es 10 por 7, porque en los milímetros los paso a centímetros. Y la variación del volumen versus el volumen inicial. Y lo mismo para la altura. Si yo eso lo determino para todos, me va a dar que el área empiece a aumentar. Entonces está bien, porque se empieza a achatar el cilindro en el fondo, porque empieza a aumentar, a disminuir la altura, por lo tanto tiene que aumentar el radio, por así decirlo. Si aumenta el radio, aumenta el área. ¿Se entiende? No, yo no entendí. ¿Pudiese repetir, por favor? Por supuesto. ¿Ya entendiste la ecuación? ¿Eso sí? Sí, la ecuación la entendí, Perfecto. pero no entendí lo último que dijiste de lo del área, porque estoy viendo que por lo menos la diferencia de altura, esto como en milímetros, pero al final es como más alto, ¿no? No sé, No, eso es lo que no entiendo. porque el dial, lo cerré, pero el dial va midiendo hacia abajo. O sea, yo el dial lo pongo en la parte superior del ensayo. El dial yo lo voy a poner aquí, en este punto. Entonces, esta parte va a empezar a bajar y el dial va a empezar a extenderse. Entonces, la medida en el dial va a empezar a aumentar, pero en verdad la altura va bajando. Entonces, la diferencia de la primera medida con la segunda es lo que disminuyó la altura. Se bajó. ¿Sí? Ya, Exacto. ya, ahora sí. Ya, perfecto. Ya. Entonces ya tenemos la lista. Y ahí, claro, empieza a aumentar por lo que ya le había dicho. Se achata la altura, tiene que ponerse más gordito el cilindro. Y ahora nos piden graficar la tensión desviadora versus la deformación axial y el cambio volumétrico versus la deformación axial. O sea, los dos gráficos que nos pidieron antes también. Entonces ahora tenemos que determinar delta sigma, el desviador, y la deformación axial en porcentaje. Y lo mismo para el volumen. Entonces, para sacar ¿cómo se llama esto? El desviador, vamos a tener que dividir la tensión en el área promedio, para así tener un valor de tensión mucho más preciso y no trabajar con el nominal, ¿ya? Que sería menos preciso, pero tampoco es algo descabellado si se fijan la variación del área es muy baja. Pero igual, siempre es mejor trabajar con esto. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, para dejarlo, primero hay que dividir la carga, que es lo que tenemos aquí, dividir la carga en el área. Y ahí vamos a tener Newton partido en centímetro cuadrado. Si yo multiplico Newton partido en centímetro cuadrado por 10, me va a quedar en kilopascales. Si lo divido en 9.81, me va a quedar en kilogramos fuerza. ¿Ya? Pero como mi sigma de confinamiento estaba en kilopascales, lo multiplico por 10 y me queda en kilopascales. Y calculo para todos los puntos. ¿Ya? Para la deformación axial, es mucho más simple. Simplemente es la diferencia entre el punto inicial y el que sigue, o el punto de interés, dividido en la altura total ¿cómo se llama esto? De la probeta, que era 70 milímetros. Y la multiplicamos por 100 para que quede en porcentaje. ¿Sí? Y para el volumen lo mismo que en el anterior. ¿Ya? Y aquí, si nos vamos a los gráficos que nos dan, wow, ¿ven? Tenemos peak, tenemos dilatancia.
Entonces, concuerdan. ¿Alguien se perdió en esta parte? ¿Entendieron cómo llegar a los gráficos? Yo no caché cómo sacaste el delta sigma. Delta sigma. Ya, el delta sigma al final es una carga en un área, ¿cierto? Una tensión. ¿Sí? La carga te la dan. Y el área en el que se va a distribuir la acabamos de calcular, el área promedio. Yo distribuyo la carga en el área para cada punto, que cada punto va a tener un área distinta, ¿ya? Y una carga distinta. Y la división me va a dar newton en centímetro cuadrado, ¿ya? Y el resto una conversión de unidades. Pasar de newton en centímetro cuadrado a kilopascales, multiplicáis por 10. Y así me va a quedar en kilopascales, al igual que el confinamiento. Entonces así se me va a hacer más fácil después trabajar en el espacio PQ. ¿Ya? En el fondo es para compatibilizar las unidades. Y bueno, ahí los porcentajes de verdad es súper fácil, súper intuitivo. Ya, bacán, Entonces, gracias. ya tenemos clara la dilatancia de la probeta y se ven los dos espacios. O sea, en la desviador versus deformación y volumen versus deformación. Que al final este volumen se puede hacer el símil al índice de vacío, ¿cachai? Porque uno tiene el índice de vacío inicial, entonces tú también podrías sacar el índice de vacío. Pero no lo puse porque eso es más complejo. Y lo van a hacer en el laboratorio. Cuando les toque drenado. Y ya. Con eso ya tenemos lo que nos pidieron ahí. Y ahora vamos a pasar a la C, que es determinar phi peak. Ya, para determinar phi peak, ¿qué tenemos que asumir? ¿Quién habla? Vamos, ¿quién se la juega? Tengo un ensayo. Solo un ensayo. Y es una arena densa. ¿Qué tengo que asumir? Para poder calcular el ángulo de fricción. Sí, cohesión cero. Muy bien. Tal cual. Entonces, ya sabiendo que asumiendo cohesión cero, yo determino la trayectoria de esfuerzos totales y con el punto máximo yo puedo sacar al tiro el phi tal como lo hicimos en la anterior, ¿cierto? Muy fácil. Entonces vamos de nuevo. ¿Cómo saco P? P es el confinamiento, que es 206, más el desviador tercios. Y se puso mayor, ¿cierto? Y el Q, más fácil todavía, el desviador medios. Calculamos y listo. Ahí está nuestro espacio PQ. Entonces, si de nuevo le ponemos aquí una línea, algo así sería. ¿Ya? Esa sería mi leu. Y yo quiero sacar la pendiente m para después con la ecuación de cambiarse de que el seno de phi es 3m partido en 3 más m. Entonces yo aquí busco el Q máximo, que va a ser 480. ¿Ya? Y calculo la pendiente. Va a ser más 480 dividido en 526 y nos da un ángulo de 44.4. Buenísimo. ¿Ven? Y si ahora ya, y además, yo puedo calcular phi en este ensayo. Fino pic. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Vamos. O sea, tenéis que ocupar la resistencia última, ¿no? ¿O no? Sí, pero ¿se llega a la resistencia última? Tú me podrías decir sí, llegaste a la resistencia última.
Porque, claro, en teoría sería sacar la pendiente con el último punto. Pero yo tengo que asegurar de que llegue a la resistencia última. Si ustedes se fijan en esta curva, yo no voy disminuyendo, pero no se me estabilizó la curva en ningún minuto. De hecho, si se fijan, llegamos como a 14% y nosotros el anterior vimos que como en 15% se estabilizaron recién. Entonces yo no sé si esta curva va a seguir disminuyendo hasta llegar a un punto o si en este punto justo se empezaba a estabilizar, ¿ya? Si se fijan acá en la dilatancia también se ve. Existe un cambio de la pendiente, pero todavía no se llega a estabilizar. Entonces la respuesta es no, porque no puedo asegurar que estoy en la resistencia última en el último punto. ¿Ya? Para que tengan ojo con esas cosas. Ya. Dudas, consultas. Nos quedan 10 minutos, un poquito menos. Yo aún no logro cachar. Tú tenés tu recta naranja, ¿Esta? claro, que la obtienes a través del cálculo del espacio P y Q, ¿Sí? pero como que no me hace sentido la línea azul, o sea, la línea hasta último. Es como Pero que tú llegas y la tiras. Esa es mi sensación. no es que yo llegue y la tire. De partida esta es FIPIC, por si acaso. Entonces no es la línea de esta última. Sería. ¿Ya? La línea de esta última es con el FI último, que en este caso no lo tenemos. ¿Ya? Pero yo no es que llegue y la tire. Si te fijas, yo estoy diciendo que no tengo cohesión, entonces yo puedo fijar este punto. ¿Ya? Entonces yo ya tengo una condición. Y la otra condición es que voy a calcular el FIPIC, o sea, yo voy a ir al último punto. Entonces, uniendo estos dos puntos, yo tengo mi línea de estado último del FIPIC, que en verdad es un espacio que ya se los mostré, que es medio curvo, ¿ya? No es como una recta en sí, pero para sacarlo respecto a un ensayo se hace con el FIPIC de ese ensayo. ¿Ya? Entonces yo tengo las dos restricciones. Tengo el punto 0,0 y tengo el último punto que me lo va a dar el espacio PQ. ¿Ya? Que va a ser el pic en este caso, que es este punto. Entonces, no es que yo esté tirando la recta al ojo. Yo eso lo estoy haciendo para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Porque ponerla en el gráfico es más complicado. Perderíamos tiempo, ¿cachai? Por eso yo lo simulo con una recta, le inserto una línea nomás, ¿cachai? Pero no es eso. Yo aquí estoy calculando la pendiente que tengo, ¿ya? Ojo con eso, Bueno, me quedó más claro. Gracias. ¿vale? ¿Alguien más? ¿Cuántos minutos me quedan? Que a mí no me sale. 5 ¿Alguien que me... minutos. Ahí me sale. Buena. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda del ejercicio? Nada. Ya bueno, si nadie tiene nada, yo les quería pedir algo en estos 5 minutos, que en verdad es algo de que me han dicho los ayudantes que cuando revisaron, igual se les hacía complicado revisar en, por ejemplo, foto o PDF, otro en Excel. Ya Excel yo creo que está bien, pero los que manden fotos, porfa, traten de escanearlas con Cam Scanner, que es una aplicación gratis súper buena. Cosa de que así los ayudantes puedan dentro de su revisión ir poniendo los comentarios dentro del PDF, ya que en una foto no se puede hacer eso. Entonces así cuando ustedes tengan dudas respecto a su ejercicio, pueden mandar un mail nomás al profe y él va a tener disponible la revisión en formato PDF con todos los comentarios, ¿ya? Y lo otro, si pueden dividirlo en preguntas sería bacán. Y los que lo hagan, porfa, hagan un archivo zip o un RAR con los 3 archivos dentro. Cosa que cuando uno lo descargue, se descargue solo un archivo. O cuando lo mandan por mail, si lo mandan atrasado. ¿Ya?
para que lo tengan en cuenta. Igual yo creo que va a publicar en el foro esto para que sea un poquito más ordenado, por así decirlo. Y así simplifica la pega de los ayudantes y también a ustedes cuando necesitan reclamar. Eso. Si no hay más dudas, llegaríamos hasta aquí. Y Orlando, no te preocupes que terminando voy a subir ambos videos. Última pregunta. Sí, Como dale. tenemos ejercicio la próxima semana, entraría todo esto, ¿cierto? Sí. Ese ejercicio debería ser solo de C y D. Ya. Y no muy Entonces, diferente a lo que hicimos acá. ¿Ya? Pero insisto, traten de practicar, de ver eso que les dije, de jugar entre los espacios, pasarse de uno a otro. No deberían estar CIU. Igual mañana consúlteselo al profe directo. Pero CIU debería ser el ejercicio 3. ¿Ya? ya. Y de verdad, de aquí para adelante, o sea, en verdad entre CID y CIU, si entienden bien CID, el CIU se les va a hacer fácil. Pero tienen que entenderlo bien. Porque el CIU tiene más cosas. Es más completo el ensayo. ¿Ya? Así que eso. Si ya nadie más tiene consultas, quedaría hasta aquí la clase. ¿Nadie más? Gracias, te pasaste. Oye, Dime, por último, dime. ¿puedes compartir tu resumen que mostraste al principio? Ya, para los que están aquí nomás, sí. Ya, pues, bacán, gracias. A ver. Esto sería de aquí. Ahí va el regalito. Gracias, te pasaste. Cópienlo algo, no sé, porque si cierro, se va a perder el enlace. Me queda 1 minuto 10. Avísenme al tiro si lo pueden descargar, porfa. Si alguien puede meterse al tiro. Sería genial. Ya, Y lo buenísimo. descargué, de hecho. Ya, bacán. Ya, eso, chicos. Ahí, si se lo pide a alguien, se lo comparten, ¿no? Sean buenos compañeros. Ya, Gracias. que estén bien, cuídense, no salgan. Chao, Sería todo. gracias. Adiós. Chao. Chao.